Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Cuánto nos queda? Agradecerles a todos por estar por acá, en especial al profe Rayo. Para nosotros es un honor, un gusto, un placer tenerlo por acá para hablar un poquito de economía y mercados, profe Rayo. Nada, encantado y muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Primero, por supuesto, reconocer al profe Rayo. Hace poco, Mike, si me permite mostrar aquí rápidamente el website, le dan el doctorado honorífico de la Universidad Francisco Marroquín. Profe, bueno, nuevamente para nosotros es de verdad un placer tenerlo por acá. Y bueno, felicitarlo, enhorabuena. Nada, bueno, muchas gracias por todos los halagos, pero vamos, que el placer es mío y que estoy encantado de estar con todos vosotros, con Gustavo, con John, con Daniel. Vamos, y desde luego aprovecho la ocasión, ya que lo habéis sacado, para volver a agradecer a la Universidad Francisco Marroquín el reconocimiento que, bueno, ya he dicho siempre que creo que es un poco temprano, un poco o bastante inmerecido, sobre todo habida cuenta de la lista de todos los que han recibido antes el doctorado honoris causa, pero bueno, aún así, pues muy agradecido, doblemente agradecido, claro. Felicitaciones, felicitaciones. Nada, gracias de nuevo, gracias. Bueno, profe, yo quiero hacerle primero, empezar esta parte del programa con una pregunta que tiene que ver un poco con economía y a ver si aterrizamos un poquito esto de una forma que, digamos, todos podamos entender. Nos toca otra crisis bancaria estadounidense. La gente, expertos, nos explican cómo siguen produciéndose estas crisis, pero hay quienes dicen que los economistas de la escuela austriaca la tienen clara desde hace más de un siglo. Para empezar, entonces podría explicarnos un poco qué es la escuela austriaca. Entiendo que no tiene nada que ver con el país. Y luego, ¿qué hay en la escuela austriaca acerca del dinero, el sistema financiero, los ciclos económicos que podrían darle, me corregirá usted si sí o no, un poder predictivo, dado el contexto en el que estamos hoy en día? Bueno, un poder predictivo siempre es complicado. Yo creo que un poder explicativo de las regularidades de los ciclos económicos sí, y en la medida en que entendamos esas regularidades, quizá si estamos muy apegados al mercado y tenemos información, muy buena información de primera mano, la podemos encajar en esa explicación sobre las regularidades y tratar, en la medida de lo posible, de anticipar qué puede pasar, pero siempre siendo conscientes de que el margen de incertidumbre y de errores es muy importante. ¿Qué es la escuela austríaca? Pues bueno, es una escuela, una tradición de pensamiento económico que surge, podríamos decir, en 1871 en Austria, en el Imperio Austrohúngaro, pero concretamente en Austria, en Viena, de la mano de un economista que se llama Karl Menger, que fue uno de los tres padres de la llamada revolución marginalista. Los otros dos fueron Goebbels y Walras, que de alguna manera sentaron las bases de lo que hoy podríamos llamar, quizá a los austríacos el término no les guste mucho, pero economía neoclásica o economía postclásica, es decir, la rama o el desarrollo de la economía que superó a la escuela clásica, a la teoría del valor de la escuela clásica y que, por tanto, sentó las bases para un desarrollo subjetivista de la ciencia económica. Y bueno, a partir de Karl Menger, que es un economista fantástico, también en temas de dinero, muy recomendable, fueron surgiendo otros economistas, discípulos suyos y discípulos de discípulos, por ejemplo, Eugen von Baber, que fue discípulo directo suyo y ministro de Hacienda en Austria, que desarrolló la teoría del interés dentro de la tradición austríaca y en gran medida también fuera de esta tradición. Y el discípulo más reconocido de von Baber fue Ludwig von Mises, que de alguna manera puede que sea el economista más representativo dentro de la escuela austríaca, el que sistematiza el pensamiento austríaco en un libro que se llama La acción humana, y que desarrolla además las bases de una teoría del ciclo económico que posteriormente expande en mayor medida a un discípulo suyo, Friedrich Hayek, que recibió además el premio Nobel en el año 74 por esto, por su contribución a la teoría, al desarrollo de la teoría del ciclo económico. ¿Y qué cuenta esta teoría? Porque esta teoría creo que es tan potente, aunque problemática, pero potente. La gran diferencia desde mi punto de vista de esta teoría del ciclo económico de la escuela austríaca frente al resto es que intenta hacer una conexión, un diálogo, un estudio conjunto de cómo las descoordinaciones en el ámbito financiero, las descoordinaciones de las decisiones financieras en términos de ahorro y de inversión en el ámbito financiero se trasladan a descoordinaciones en el ámbito real, en la economía real,
y cómo además esas descoordinaciones en el ámbito real no se pueden resolver con un chasquido de dedos, porque implican malas inversiones a lo largo y ancho de la economía que se materializan en lo que llamamos bienes de capital heterogéneos y difícilmente reconvertibles, es decir, en malas inversiones que una vez hechas ya no se pueden rectificar o convertir en otras cosas. Y eso provoca que durante un tiempo, cuando las descoordinaciones reman en la dirección del sobregasto y de la euforia, experimentemos un boom económico que va asociado a la mala inversión. Y luego, cuando vemos que esas malas inversiones no son sostenibles, no son capaces de satisfacer nuestras necesidades futuras, cuando vemos que hay una descoordinación entre los planes de ahorradores e inversores, pues hay que rehacer todo el entuerto que se ha ido acumulando, pero ese entuerto, como he dicho, no se puede rehacer con facilidad porque los bienes de capital pues no es apretar un botón y cambiarlos de forma. Y bueno, pues eso es el ciclo económico austríaco, ya digo, entremezclar elementos financieros con elementos reales, y por eso creo que es tan potente a la hora de entender las crisis. Otra cuestión, ya paro aquí porque si no hablo demasiado, otra cuestión es qué entendemos por distorsiones financieras que originan distorsiones reales. Y aquí dentro de la escuela austríaca hay distintas vertientes. Algunos dicen que la banca de reserva fraccionaria, otros decimos que es el descalce de plazos o el deterioro de la liquidez financiera de los agentes. Otros, la falta de banca libre y meramente el hecho de que haya privilegios regulatorios en forma de rescates, bancos centrales y demás, pero que da igual lo que hagan los bancos, que el problema es esos privilegios y si se eliminan esos privilegios todo iría bien. Bueno, hay distintas vertientes o distintas explicaciones de por qué se generan las distorsiones financieras, pero distorsiones financieras entre ahorro e inversión, distorsiones reales, irrevocabilidad de las malas inversiones y, por tanto, travesía por el desierto. Eso sería más o menos el resumen de la teoría austríaca. Profe, entonces, a la luz de lo que nos explica, bueno, hay muchos economistas, analistas que revisando, por supuesto, la tasa de la Reserva Federal. Estamos al 5.25. Para algunos no es más que una efeméride que estemos a la misma tasa a la que estuvimos previo a la gran crisis financiera del 2008. Y algunos piensan que lo que hemos visto en estos primeros 5 meses del año es apenas el principio de algo que podría convertirse en una crisis parecida a la del 2008. Entonces yo le quiero preguntar, y la pregunta, digamos, luego para todos, para poder entender si les parece a ustedes que es un poco alarmista que esta crisis bancaria regional pueda convertirse en algo como la del 2008, o que estamos viendo apenas la punta del iceberg, como pueden analizar o decir algunos. A ver, todo puede terminar ocurriendo, quiero decir, el futuro no está escrito y todo puede degenerar en algún momento mucho, pero de momento creo que hay una diferencia fundamental entre la crisis actual y la crisis de 2008, y es que la crisis de 2008 o 2007-2008 era fundamentalmente, y además casi desde un principio, una crisis de solvencia, una crisis de impagos de deuda, y la crisis actual es una crisis de liquidez, que puede degenerar en una crisis de solvencia, pero en origen es una crisis de liquidez. Es decir, los bancos regionales no están quebrando porque hayan hecho malas inversiones finales y esas malas inversiones finales se estén impagando. Están quebrando porque han invertido a muy largo plazo con deuda, con financiación a corto plazo, y la subida de los tipos de interés los está machacando tanto desde el lado del pasivo como desde el lado del activo, encareciendo la refinanciación y depreciando las inversiones que han hecho por si quisieran o por si necesitan liquidarlas para recuperar liquidez. Entonces, sí, están quebrando bancos, pero ya digo, no porque sus deudores estén impagando los créditos, sino porque han de vender esos créditos concedidos a tipos de interés muy bajos en un contexto de tipos de interés más altos sin que hayan cubierto además ese riesgo de interés, aunque bueno, en el conjunto del sistema no se puede cubrir o es muy difícil cubrir el riesgo de interés. Es como pasar un agujero de un lado a otro, pero bueno, eso es otro debate. Y en cambio en 2008 lo que teníamos es que la subida de tipos provocaba impagos de hipotecas y esos impagos se trasladaban obviamente a los acreedores bancarios y esos acreedores al tener poco capital se descapitalizaban, quebraban, cerraban el grifo del crédito, pinchaban todavía más la burbuja, hundían más el precio de los activos, etcétera, etcétera. ¿Que pueda terminar sucediendo algo así? Hombre, no es del todo descartable, claro, pero ahora mismo no estamos en eso. Lo que estamos es en una crisis de liquidez casi diría clásica. Gustavo, dale.
A ver, yo me lanzo después a quitar al quite, ¿no? Detrás de Juan, que es bastante valiente, no es como hacer el quite a José Tomás. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo de lo que dice Juan y claro, y muy bien argumentado por su parte, ¿no? Pero es que además añadiría que bueno, los criterios de riesgos de los bancos ahora no son los que eran en el año 2007, en plena burbuja de crédito, ¿no? En aquella época se prestaba contra cualquier tipo de endeudamiento y se financiaba cualquier tipo de operación, ¿no? Yo recuerdo en aquella época que trabajaba como broker en el negocio inmobiliario que se concedían hipotecas al 140% del valor de tasación de la vivienda, con lo cual las garantías no eran garantías, sino que eran unas pseudo garantías o falsas garantías, ¿no? Por no hablar del endeudamiento, ¿no? Cuando el endeudamiento se mide más o menos con un tipo de interés un poco estresado para ver qué pasa si en caso de que suban los tipos de interés, ¿no? Eso ahora está muy bien controlado, ¿no? O al menos los bancos no financian por encima del 80%, sino sin un aval, y por encima de un 35% de endeudamiento no te van a dejar endeudarte, ¿no? Porque el primero que corre el riesgo es el banco. Por tanto, yo creo que hay una distancia muy grande con respecto a cómo estábamos en el año 2008. Y por supuesto no estamos en una burbuja de crédito ni por asomo, o al menos así lo entiendo yo, ¿no? Luego además estoy de acuerdo con el profesor Rayo en que lo que está pasando no es otra cosa que cuando tú aumentas mucho los tipos de interés, pues se rompen ciertas cosas, ¿no? Y aquellos que en el proceso de coordinación que muy bien ha explicado Juan, que explica la escuela austríaca, pues algunos de ellos pierden, ¿no? Y es aquellos que han hecho una mala praxis, o no mala praxis, sino que no han sabido gestionar bien sus activos, ¿no? Y qué es lo que ha pasado con muchos CEOs o CFOs que yo digo o creo que no han tenido demasiada experiencia, ¿no? Porque se pensaban que íbamos a vivir en un escenario de tipos de interés nulos durante muchos años, es que no han cubierto un riesgo de duración que en el momento en el cual los tipos de interés han subido, pues sus activos, el valor de sus activos han caído y no han podido acudir al mercado a financiarse porque su colateral había caído mucho, ¿no? Y con lo cual te podían dar algo de liquidez, pero hasta no lo que la liquidez suficiente que necesitas para cubrir esa caída de los pasivos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es normal que cuando subes tipos de interés, algunos actores del mercado que no lo han hecho bien terminen por irse, pero ni por asomo estamos en un proceso de ajuste como el que hubo en el año 2008. Dicho lo cual, suscribo lo que dice Juan, no sabemos lo que va a pasar a futuro, pero creo que el escenario es completamente distinto, ¿no?, al que se dio en el año 2008. Sí, yo estoy de acuerdo también con Gustavo y con el profesor, porque si nosotros analizamos en el 2008, la crisis bancaria que se dio en el 2008, que termina por causando toda esa recesión, si nosotros vemos lo que está pasando en este momento con los bancos, realmente, o sea, los bancos actualmente, nosotros no tenemos una crisis como tal, si estamos hablando de sectorizada, los regionales, yo no estoy viendo que haya ningún riesgo ahora mismo, y ni creo que vaya a venir un riesgo en este momento, al menos, como dicen ustedes, no podemos saberlo, pero no se ve o no se vislumbra ningún riesgo en la banca general. Es decir, estamos en sectores particulares de la economía en la que estamos viendo afectados esos bancos regionales. Y, a ver, se subió muy rápido las tasas de interés. Es una de las cosas que se viene diciendo, que algunos de ellos se están defendiendo. Bueno, fue muy rápido y no nos dio tiempo para ajustarnos, pero independientemente, si estás expuesto demasiado a las subidas de tasas de interés, y tu negocio estaba respaldándose con estas deudas, obviamente ibas a entrar en algún riesgo, y estamos viendo algunas quiebras. Yo creo que es normal, creo que no hemos terminado de ver todas las quiebras regionales, vamos a seguir viendo más en los próximos meses, en mi opinión, pero no creo que esto sea parecido a la crisis del 2008, no creo que estemos entrando en una situación tan compleja en la que vamos a tener una ruptura más grave de la economía en este momento por lo que está pasando con los regionales, no creo que sea el caso. Vale, John, yo te hago una pregunta, agregarle, perdón, a esto, que comentan Gustavo, el profe y Dani. Se habla, por supuesto, del déficit fiscal del Departamento del Tesoro. Si se diera un escenario como el que plantea Dani, que vamos a ver más bancos regionales quebrándose, pero estamos en este contexto de la negociación, de el techo de la deuda, donde se está hablando de recorte en gastos y todo lo que tiene que ver con esta falta, digamos, de alguna forma, se habla mucho del backstop en el que se ha convertido en la Reserva Federal, el Tesoro, para el contexto puede hacerlo un poquito más limitado para que si vemos otros bancos quebrarse por ahí, no veamos ese mismo backstop de parte de la Reserva Federal o del Departamento del Tesoro trabajando en conjunto con FDIC. ¿Cómo ves este contexto puntual
en este momento en donde estamos a día y medio y la caja del Departamento del Tesoro está muy cerca de secarse? Vale, bueno, hago un poco la separación. Sí que es verdad, coincido con los compañeros que en 2008 existía la burbuja de crédito, que no existe ahora. Por lo tanto, yo creo que ahora es más, en el fondo, un problema de toma de decisiones sumada a la subida tan rápida de tipos de interés y que ha provocado el descalce de plazos, problemas de liquidez, retiro masivo de depósitos, todo así como una espiral de errores que ha sumado a que esas empresas que no han tomado buenas decisiones por ciertas inversiones pues se han visto más castigadas y esto, bueno, es el libre mercado, es un sector puntual y están sufriendo. Vale, respecto el tema de techo de deuda, lo que en teoría va a vencer. Justo leí hace un momento noticias que están hablando, hoy salía Biden, de hecho estaba haciendo declaraciones hace un momento, que presumiblemente no hay nada aún cerrado, pero que posiblemente este fin de semana, el domingo, dará una declaración y por parte del Congreso McCarthy decía que muy posiblemente tengan que torcerse muchas cosas para que no lleguen a un acuerdo. Con lo cual, esto a mí ya me lo parecía, pero es una cortina de humo porque pasa cada X tiempo. Solo que ahora que estamos viendo todos los problemas con la banca y la Fed en entredicho y como que sacan este tema, lo alargan un poco más como un chicle para intentar tapar un poco para que no mire a la gente para otros lados como pasa, por ejemplo, en política. Y les viene de perlas que ahora la gente esté acaparando titulares o todos pensando con el techo de deuda. Vaya, yo descarto un escenario sin acuerdo, más viendo cómo están ahora ya ambas partes diciendo que las cosas están avanzadas, no hay un acuerdo cerrado, pero que la cosa está bastante. El tema está que, claro, no haber un acuerdo sería un destrozo bastante épico, aparte de que van a hacer tanto unos como otros, porque ambos necesitan elevar ese techo de deuda, porque la deuda es necesaria para el buen funcionamiento de una economía, ya que prácticamente la totalidad de los intercambios en una economía depende de ello, son promesas de pago. Por lo tanto, el sistema está basado en apalancamiento y en pedir más dinero de lo que tienes. Si encima junto a esto juntas que tienes el poder de reserva mundial como dólar, puedes endeudarte y países terceros necesitan ese colateral de calidad y encima puedes exportar inflación, es un disparate que no renueves el techo de deuda y más que nada es un disparo a los pies. Por lo tanto, yo creo que es más un paripé, una cortina de humo y esto el domingo saldrán diciendo que han llegado a un acuerdo y se va a solucionar más rápido que tarde. Así es como dice John, es una danza política. Esto, o sea, no van a dejar de subir la tasa. No el techo lo suben porque lo suben. Eso, o sea, no hay... Es que yo creo que John lo ha descrito perfectamente, ¿no? Es que además es que Estados Unidos no paga su deuda a ellos, que la paga el resto del mundo porque tiene la capacidad de exportar inflación, con lo cual es absurdo, ¿no? Pero es que además, fíjate que es tan absurdo que es que a la renta variable le ha dado exactamente lo mismo. Es que el Standard & Poor's 500 ni se ha inmutado con respecto al techo de deuda. Sí. Quizá la renta fija se haya estresado un poco más, haya temido un poco más que nada, porque primero es más averso al riesgo y segundo, por regulación, tiene que cubrir ciertas posiciones. Pero la verdad es que la renta variable le ha hecho mucha risa, no fue como otros años. Yo creo que la renta variable ya está curada de espanto con este asunto, ¿no? Y en otros años, pues sí que veíamos que podía afectar, ¿no? Y que había un miedo y una venta puntual o un sell-off de un 10%, ¿no? Como ocurrió en el año 2011 y tal, pero yo creo que ya está más que superado, ¿no? Por parte de los accionistas. Sí, bueno, profe. Al final es un tema político, quiero decir que si llegan o no llegan a un acuerdo, ellos sabrán, pero todos ellos son parte del establishment y por tanto, bueno, o casi todos ellos son parte del establishment y no parece que ninguno quiera volar el establishment, que es lo que sucedería si no se renovara el techo de deuda. Por tanto, bueno, es un tema político, ya digo, extraeconómico, pero que afecta o podría afectar a la economía, pero no lo ha parecido en ningún momento, aunque sí es verdad que ha habido quizá frente a otros momentos pasados mayor gesticulación y mayor grado de amenazas o de planteamiento de alternativas, ¿no? Se ha empezado a hablar de manera más o menos seria de la moneda de platino del $1 trillón, cosa que hasta ahora era una especie de tabú y ya se ha colocado encima de la mesa, aunque sea para descartarlo, pero desde luego se ha mencionado, se ha valorado, el propio Biden habló de ello y bueno, por tanto parece que cada uno de los bandos como que va tensando un poquito más la negociación, pero que al final se termina llegando a un acuerdo porque a nadie le interesa no llegar, claro. Profe, están repartiendo el pastel. Y esta combinación de déficits elevados, deudas elevadas, tipos de interés elevados sobre esas deudas, le pregunto, ¿podrían actuar conjuntamente para crear
lo que algunos denominan una espiral fiscal no solo en los Estados Unidos, pero hablamos de países desarrollados, dado el contexto en el que estamos viendo estos bancos centrales subir tasas de interés y enfrentarse a esta situación en donde vemos esta combinación de déficits y tasas de interés elevadas. Sí, ese es un riesgo. Es decir, si tú mantienes tipos de interés muy altos con endeudamiento público muy alto, paradójicamente esa política monetaria puede terminar siendo inflacionista porque al final el Estado, el Tesoro, el Gobierno no termina de cuadrar las cuentas nunca y por tanto lo que hace es emitir nueva deuda para refinanciar la deuda que va venciendo. Y es una deuda que cada vez es mayor porque los tipos de interés son cada vez más altos. Y claro, una emisión alocada creciente de deuda, que es básicamente Argentina, ¿no? Pues eso te termina generando una inflación importante. De ahí que para controlar la inflación sean necesarias, al menos a medio o largo plazo, dos cosas. Una política monetaria en línea con la lucha contra la inflación, es decir, que no alimente un sobreendeudamiento privado que tensione el gasto agregado y, por tanto, la inflación. Y, por otro, un déficit público no disparatado que no tensione igualmente o no cebe igualmente el gasto agregado desde el lado del sector público, sin tensionar, por tanto, los precios y que no genere una espiral, como decías, fiscal de sobreendeudamiento con tipos de interés crecientes, mayor endeudamiento y, si lo queremos, una especie de insolvencia sobrevenida del sector público que únicamente se restituye o únicamente se sanea con tasas de inflación muy altas. Es un poco, Dani, la discusión en este momento en algunos países de Latinoamérica, el profe lo decía, Argentina, también en Colombia, ¿no? Chile, todo lo que tiene que ver con gasto público y niveles elevados de inflación. Es algo muy complicado en este momento de manejar, sobre todo por los países, digamos, emergentes o en desarrollo. ¿Cómo ves el tema en Latinoamérica, Dani? Bueno, yo la verdad es que en Latinoamérica va a ser muy complicado porque si aparte de que ya tienen una deuda alta y la situación actual en la economía, por ejemplo, de países como Argentina, yo estoy siguiendo muy de cerca lo que está haciendo Milei, no sé si el panel lo conoce, pero es un político que está tratando de lanzarse, también sabe mucho de economía y está proponiendo la dolarización, por ejemplo, en Argentina. Esa es su propuesta en este momento. Obviamente que hay que ser, como decía el profesor Layo, en mi opinión, bajarle a los gastos públicos lo que más se pueda, tratar de poner una política de gasto que tenga que ver o que trate de ayudar en ese sentido con la situación de la economía, tratar de que se alinee, digamos, con la lucha contra la inflación, porque el gasto desmedido, la impresión indiscriminada de dinero va a generar más y más inflación siempre, y mayor deuda, mayor inflación, y entonces vas a tener una espiral, como decías tú, de problemas que no vas a poder resolver. Yo creo que para Latinoamérica va a ser más complicado. Estados Unidos podría ayudarse mucho mejor en ese sentido, pero en nuestros países va a tener que tomar una decisión. En el caso de Argentina, en mi opinión, creo que está acertada la dolarización. Creo que va a ser muy complicado salir del hueco en este momento con su propia moneda. Pero esa es mi manera de pensar. Igual creo que hay soluciones en el corto o largo plazo para los otros países que podrían tomarse. Por cierto, un inciso, aprovechando la calidad del panel. Perdona, Gustavo, si quería decir algo. No, dale. No, simplemente quería decirle a Daniel que yo creo que el problema de fondo no es tanto la solución como atacar cuál es el problema de raíz de los países latinoamericanos, que también es el que tenemos en España, y es un problema de déficit de educación, ¿no? Y es que desde el minuto uno a todas las personas se les educa desde el punto de vista del Estado, desde el keynesianismo, y eso es un error, ¿no? Con lo cual, bueno, yo lo veo utópico que Argentina pueda salir. Hoy he hecho un cálculo y en el año 2010 $1 millón de pesos equivalen a 50 millones de pesos actuales. Es decir, con lo que en el año 2010 en Argentina te podías comprar una casa y ahora no puedes acceder ni a una moto de segunda mano, ¿no? Con lo cual... Es terrible, ¿no? Como el Estado ha confiscado todos los ahorros o los vas confiscando con una inflación de doble dígito que ha tenido Argentina este año, ¿no? Que supone una pérdida de poder adquisitiva de más del 50%, ¿no? Eso es un problema educacional. No lo vas a atacar ni yendo a un coeficiente de caja, ni con dolarización, ni nada de nada. Lo tienes que atacar desde la educación, yo creo. Y la corrupción también, la corrupción.
Es que es la viendo norma que, y viendo que este ciclo de deuda va en aumento y vemos que hay necesidad de dólares por el mundo, viendo el camino que está tomando, parece que va un camino insostenible, ¿cuál puede ser el siguiente paso de la economía? ¿Qué modelo alternativo hay al actual? No, hombre, tampoco tiene por qué ser insostenible. Quiero decir, no todo déficit público es necesariamente insostenible, sobre todo si tienes, como decías, una fuerte demanda de la deuda como activo de reserva. El tema es si tú te pasas emitiendo deuda incluso más allá de la que tu mercado y el mercado global quiere absorber, pues entonces los tipos de interés tenderán a subir y los precios tenderán a subir, que es un poco el escenario 2020-2021 con los gigantescos déficits públicos a corto plazo de Estados Unidos. Ahora, un cierto déficit público, es decir, Estados Unidos efectivamente por su papel como proveedor global de moneda de reserva está condenado a endeudarse, está condenado a seguir emitiendo pasivos, pero claro, es lo mismo que el emisor monetario. Si aumenta la demanda de dinero, puedes emitir sin generar inflación, pero si te pasas emitiendo, pues termina habiendo inflación, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser insostenible porque piensa que sí, los pasivos van aumentando, pero también la capacidad de pago de esos activos lo va haciendo en la medida en que la economía crezca y, por tanto, el peso de la deuda sobre el PIB o sobre la capacidad fiscal del Estado no se dispare. Y no tiene por qué dispararse. Puede aumentar en términos absolutos la deuda sin que en términos relativos la capacidad de repago se deteriore. Que suceda o no, pues ya dependerá de la responsabilidad de los políticos y de los electores. Ahí sí que coincido con Gustavo en la importancia de la educación y de la visión cultural o la visión moral, aunque creo que en ciertos países como Argentina o como España, el hecho de tener un corsé externo que de alguna manera limita el arroje o el empuje que tendría el populismo a la hora de recurrir al inflacionismo ayuda. Es decir, ahora mismo Ecuador está en una crisis institucional gravísima y no se está disparando la inflación. ¿Por qué? Porque está dolarizada. Eso te iba a decir. Y porque, por tanto, por lamentable que sea el establishment, no puede hacer locuras. Correa estuvo en Ecuador y no generó el clima argentino, no porque sus políticas sean muy distintas, sino porque no tenía la autonomía monetaria. Entonces, coincidiendo en que la educación es fundamental en el medio y largo plazo, si tienes instituciones que de alguna manera constriñen la degeneración social y económica, pues eso ayuda, ¿no? Es lo mismo que España con el euro. Pero entonces, eso, Juan, les hago una pregunta, discúlpame, pero les hago una pregunta entonces, sí. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir el profesor, la dolarización entonces podría ser una solución a este tipo de situaciones donde la educación es muy baja, donde la corrupción es muy alta, donde el gasto es desmedido. ¿Podría ser una buena opción? ¿Soluciona todos los problemas? No, ahora que te va a poner una restricción adicional a la arbitrariedad de los gobernantes, eso yo creo que está claro. La dolarización es difícil de implantar, pero también es muy difícil de revertir. Te ata en gran medida las manos, incluso te las ata más que el euro a España, porque, claro, el Estado español tiene cierta capacidad para mangonear en el Banco Central Europeo y presionar al Banco Central Europeo para que hagan una determinada política monetaria. Pero Argentina no le va a marcar la política monetaria a la FED, ni la FED se va a poner a comprar deuda pública argentina denominada en dólares. Bueno, todo puede terminar sucediendo, pero en principio no parece que sea el caso. Y quien dice Argentina dice Ecuador. Entonces, adoptas una moneda sobre la que no tienes control y que, por tanto, si no te quieres abocar a una crisis fiscal, te obliga a cuadrar las cuentas. Y si no las cuadras, caerás en una crisis fiscal y no podrás cuadrar las cuentas robando a tus ciudadanos a través de la inflación. Pero, oye, Juan, ¿pero eso no sería defender un modelo de patrón oro o estar un poco más del lado de Babus, ¿no? En cuanto a que la oferta del dinero no sería inelástica. No, porque, o sea, yo también soy bastante pro patrón oro. Lo que pasa es que yo no soy pro patrón oro con coeficiente de caja del 100%. Entonces, la elasticidad de la oferta monetaria te la da el sistema financiero. Lo que estás haciendo es que la base monetaria no dependa del capricho político. O sea, del capricho político sí, porque el dólar sigue siendo un dinero estatal, un dinero político, pero no del capricho de tu clase política hipercorrupta, ¿no? Que es el peor escenario posible. Ya no depender
de los políticos estadounidenses, sino depender de los tuyos, que tienen un interés directo en robar a tus ciudadanos, manipulando la oferta monetaria. Pero claro, en este caso, a estos países con una gran deuda les estás, entre comillas, obligando a tener que irse al dólar. Porque, por ejemplo, si lo traemos a tierra, digamos, ahora, por ejemplo, imaginar que van a ampliar el techo de deuda. Para rellenar el TGA, seguramente para financiarse empiecen a retirar bonos a largo plazo y meter a corto plazo porque tienen más liquidez, para ir más rápido. Con lo que cuando amplíen el techo de deuda, esto lo que va a hacer aún es retirar más liquidez del sistema, juntándolo con, en teoría, el QT que tienen en marcha. Y claro, cuando una moneda de reserva mundial se vuelve escasa, provoca que los países que tengan que imprimir mucha más moneda local. Por eso, a estos que tienen problema de deuda, supongo que los abocas a irse rápidamente al dólar, porque si no provocas un shock inflacionista, como está pasando, por ejemplo, en Argentina. Entonces, todo esto, a excepción de Estados Unidos, realice otra expansión fiscal o que podría frenar, sería un aumento, por ejemplo, brutal de productividad, quizás con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial o demás, pero estás abocando que estos países con esta deuda tan grande los tengas que empujar al dólar. O sea, yo no veo que los estés empujando al dólar. Lo que sí tienes razón es que, obviamente, cuando Estados Unidos limita la emisión de dólares, eso equivale a una política monetaria global de carácter restrictivo y, por tanto, estás forzando, por supuesto, a los países dolarizados a que suban sus tipos de interés porque no pueden retener o captar dólares de otra forma que no sea pagar más por esos dólares, y también estás empujando a que los países no directamente dolarizados, pero sí dentro de un área de influencia dólar, como pueda ser Hispanoamérica, pues tengan que subir sus propios tipos de interés, porque si no se enfrentan a depreciaciones de su moneda local muy fuertes, que eso es lo que sucedió pues en 2022 o en gran parte de 2022, ¿no? Entonces sí, claro, cuanta más austeridad fiscal se aplique a Estados Unidos o política monetaria más contractiva se aplique a Estados Unidos, más trasladas esa restricción financiera al resto de países que dependen muy directamente de la moneda que tú les suministras. Pero incluso en la eurozona, que aparentemente no estamos tan directamente dependientes del dólar, pero claro, si el dólar escasea y se ponen a subir tipos de interés, pues o el euro le sigue el camino o experimentaremos una depreciación del euro, como sucedió también en parte de 2022 hasta que el Banco Central se puso las pilas, pues importante, ¿no? Entonces, sí, al final, si tú tienes una moneda de reserva global que es el dólar, pues la Reserva Federal no solo es el Banco Central de Estados Unidos, sino el Banco Central del mundo y por tanto, política monetaria y fiscal contractiva significa restricción monetaria financiera global, claro. Claro. Yo creo que hemos visto muy claramente, ¿no? En esta guerra de divisas que ha habido, que el gran ganador ha sido el dólar, ¿no? Como todos el resto de pasivos financieros se han ido a mínimos históricos con respecto al dólar, menos el oro, que el oro ha subido por encima del dólar incluso. ¿Por qué? Porque está descontando que el dólar o que la Reserva Federal no es capaz de mantener tipos de reales positivos, ¿no? Con lo cual, yo creo que la lucha es entre el dólar y el oro y algún sustituto monetario que pueda pelear contra él, pero no lo veo, no veo esta desdolarización que hay en el mainstream con respecto al yuan y eso me parece tan caótico y tan imposible, ¿no? Eso no va a pasar. Eso no. Al revés, las señales que estamos viendo es porque hay ausencia de dólares. Por tanto, es todo lo contrario. Es que no hay una demanda de un activo refugio como es la del dólar, y para que el yuan pudiera competir tendría que convertirse en un activo refugio, y para eso debería liberalizar su economía. Es que el resto del mundo quisiera depositar su riqueza en un pasivo en el cual considera que es libre, ¿no? Bueno, y China tendría que querer endeudarse mucho, que tampoco parece que sea el caso, ¿no? Entonces... Yo quería contarle, John, que cuando preguntaba si los países Estados Unidos o la política estaban empujando a los países a adoptar el dólar, pero también hay que ver que es que los mismos países, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos tanta corrupción, son los mismos gobernantes los que empujan a sus ciudadanos hacia el dólar, robándoles el poder adquisitivo en la impresión tan alta de dinero que hacen todo el tiempo. Entonces, obviamente, y ese fenómeno se está viendo no solamente en Argentina, también lo estamos viendo en Venezuela, y además de eso se han vuelto muy populares también las criptomonedas en esos países por esa misma razón. Están tratando de salirse de alguna forma de la estafa que está convirtiendo de la moneda de ellos. Correcto.
Ahora, les hago una pregunta, profe. Mucho se habla de los CBDCs precisamente a raíz de esta discusión sobre sistema financiero, política monetaria, y mucho se ha hablado acerca del potencial peligro que puede tener para digamos, la privacidad del usuario, elementos de control y demás. Pero yo quisiera empezar, antes de hablar de esos elementos que han sido, digamos, ampliamente discutidos, entender un poco ¿qué solución o qué potencial pueden traer las CBDCs al sistema financiero internacional? ¿Por qué se está hablando tanto en este momento de las CBDCs? Bueno, porque ha surgido un desarrollo tecnológico como ha sido el blockchain y entonces están intentando adaptar el dinero. El dinero al final es una tecnología, pues lo están intentando adaptar a estas nuevas tecnologías para de alguna manera no quedar desfasados. El problema es que tampoco tendría por qué haber una urgencia muy clara a implantar nada de todo esto porque, digamos, no hay claramente una fuerte demanda por parte de ningún agente para acumular dólares en este formato, dólares, euros o cualquier otra divisa. Es decir, no es una ventaja competitiva ahora mismo muy fuerte frente a las formas tradicionales de dinero. Que se estudie en términos teóricos cómo adaptar el dinero a esta nueva tecnología, pues tiene sentido. Que haya mucha prisa o pueda haberla por adaptarlo y ponerlo en práctica a través de esta tecnología, pues de momento no veo que sea el caso, porque además el sector privado ya está ofreciendo alternativas no públicas a dólares en el blockchain, como son las stablecoins, que no es exactamente lo mismo, porque al final las stablecoins son deuda pagadera en dólares y por tanto tienes un nivel más de riesgo, pero evitas que el sector público se tenga que meter en todos los fregados que van apareciendo. Sí, no sé si... no, decía, entonces, ¿por qué ciertos economistas tienen prisa o aparentan tener prisa por implantar este tipo de dinero? Pues porque les permitiría hacer políticas monetarias que ahora mismo son más complicadas de hacer. Les permitiría, por ejemplo, aplicar políticas de tipos de interés negativos en momentos de demanda agregada muy baja y cuando haya que, de alguna manera, empujar a los agentes o a consumir o a invertir, pero no a mantener su dinero atesorado a un coste gratuito, sino a un coste positivo en forma de tipos negativos. Y bueno, ya luego, desde un punto de vista, no sé si más conspirativo, porque al final hay conspiraciones, ¿no? Decía más que muchas conspiraciones últimamente se han terminado convirtiendo ciertas. No sé si diría tanto, pero desde un punto de vista aparentemente más conspirativo, pues la prisa puede estar por fiscalizar las transacciones que hacemos los ciudadanos. ¿Con qué propósito? Ya es más abierto a la especulación, pero fiscalizar las transacciones que hacemos los ciudadanos a través del blockchain, claro. Yo quería dar una opinión aquí con respecto a la CBDC y me gustó mucho lo que dice el profesor. Estoy de acuerdo con la parte de conspiranoica que estaba hablando un poco, pero yo quería decir lo de los CBDCs, en mi opinión, es el dinero, en la ley, cuando se habla de la transacción, una transacción en dinero debería ser gratuita. La ley no contempla que haya un costo por transacción. Es decir, si yo tengo un billete y te lo doy a ti, no me cuesta nada darte ese billete, ¿de acuerdo? Nosotros vivimos en un mundo digital en este momento. Y lo que se está beneficiando de las transacciones digitales son el sector privado, con los bancos. Entonces, es una obligación, en mi opinión, del Estado, darnos una forma de transacción digital gratuita. Y esa forma digital gratuita yo creo que puede ser la CBDC. Y en ese sentido nosotros evitaríamos el intermediario que es el banco. Ahora, el banco va a seguir funcionando en muchas formas, pero los bancos en este momento cumplen la función de ser, es decir, todas las transacciones que nosotros hacemos por internet estamos pagándole a un intermediario. Y sí, el gobierno, sí. Sí, pero o sea, lo que dices es cierto y es parte de la justificación que se articula, es decir, ofrecer una infraestructura pública gratuita como es el dinero, pero no perdamos de vista que no es gratuito, es decir, lo pagan los contribuyentes, con lo cual la cuestión es hasta qué punto esa infraestructura monetaria hay que socializar el coste entre todos o hay que internalizar el coste entre aquellos que la utilizan y recurren a ella. Sí, correcto.
pero estamos hablando de que en este momento la cantidad de personas que utilizan el dinero a nivel digital, es decir, los pagos, transacciones, tarjetas de crédito, ¿cuántas personas pagan en efectivo en este momento? Creo que muy pocas, ¿no? Todos estamos utilizando algún medio digital. Sí, de hecho hay un movimiento para volver a pagar en efectivo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, si nos dan una forma de transacción, ahora, emitir estas monedas tiene un costo, el costo de mantener los servidores y la red funcionando tiene un costo. Es decir, vamos a seguir teniendo un costo como lo tenemos la impresión de dinero. Pero en la transacción podríamos bajar los costos mucho más o inclusive ponerlos gratuitos y evitar que nos cobre la banca este tipo de transacciones. Ahora, otra ventaja que tiene también es que tú puedes acceder a tu dinero sin ninguna restricción. Bueno, a ver, depende de qué restricción te ponga. Ya venimos ahora con las conspiraciones, el gobierno al uso de la CBDC, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un pago en otro país en este momento con mi tarjeta de crédito, muchas veces el banco me dice, no puedes pagar ahí, o te bloqueo la cuenta por algún motivo u otro motivo, tienen algunas restricciones, no aceptamos American Express, no aceptamos Mastercard. Yo que tengo tanto tiempo en el tema de las blockchain y la criptomoneda, puedo decir que a mí yo le veo los beneficios, aunque también veo una parte negativa y es la cantidad de control que pueden poner en el dinero. Es decir, pueden saber mucho más de lo que tú haces con el billete o el físico. Pueden saber lo que tú compras, pueden saber en qué te lo gastaste, pueden rastrearte hasta el último minuto y pueden bloquearte si tienen la opción en su red de bloquearte el dinero en un segundo. Entonces, hay unos riesgos adicionales. Daniel y Juan, y yo no sé, a ver si me podéis a mí ayudar. Si el 97% de todas las transacciones ya se hacen con dinero digital, ¿no? A través de los depósitos bancarios, que es quien expande la oferta monetaria son los bancos, ¿cuál es el problema del CBDC? Quiero decir, ¿qué elemento introductorio nuevo o como novedad introduce en el mercado? Porque es que no lo alcanzo a comprender. Dice, no es que van a digitalizar la moneda, pero si el 97% de las transacciones son apuntes contables ya. Sí, lo único que estaríamos viendo es privatizando el negocio, ¿no? Ahora mismo es privado o desprivatizándolo. Es todo eso. Sí, realmente... lo que dice Daniel es que ese 97% tendería a hacerse con la moneda digital del Banco Central y no a través de los depósitos bancarios. Lo que pasa que, bueno, hay que decir que muchas propuestas de la CBDC que hemos conocido hasta la fecha, por ejemplo, la de la Reserva Federal mismamente, no aspiran a eso. Es decir, esa puede ser una aspiración de máximos, pero no es, de momento no se está pensando en eso, porque además eso implicaría otro problema, y es cuando uno demanda un pasivo, sea un pasivo bancario o en este caso la CBDC de la Reserva Federal, está dando financiación. Eso es un activo a través del cual tú canalizas financiación. Con los depósitos tú canalizas la financiación hacia los préstamos que da el banco. Pero claro, con la CBDC, ¿a quién financias? Pues estarías financiando a la Reserva Federal. ¿Y la Reserva Federal qué hace con esa financiación? Pues la tendría que repartir por la economía. Y claro, la Reserva Federal es capaz de centralizar todo el crédito que reciben todos los ciudadanos de Estados Unidos. Voy a pedir una hipoteca a la Reserva Federal, ¿me va a poder evaluar el riesgo? No, entonces no tienen infraestructura en absoluto para hacer esto. Exacto, probablemente tampoco para manejar los pagos entre agentes, pero ya como intermediario financiero no la tienen. Entonces, si aspiras a reemplazar gran parte de los pagos que decía Gustavo digitales en forma de depósitos por pagos en CBDCs, es que tienes que hacer la contraparte de ser el proveedor nacional del crédito, y eso yo creo que es peligrosísimo. A nivel estructural tiene que venir un cambio gigantesco, pero es el camino es hacia donde se está dirigiendo en este momento. La tecnología es hacia el dinero digital. Ahora, ¿quién va a recibir ese depósito? Por ejemplo, las DeFis utilizan esas monedas, las reciben como reserva para darte un interés y la utilizan para hacer préstamos en este momento. Se está creando una nueva banca con las criptomonedas. Obviamente que viene un cambio estructural y gigantesco, estoy de acuerdo, pero no necesariamente le está dando el crédito porque de todas formas la Reserva Federal es la que emite todo el dinero de todas formas en este momento. Dani, también le das crédito. Y para preguntarles a Dani y John, y luego para entender un poquito más tu opinión, de donde ha habido mucha más resistencia es desde el espacio de criptomonedas. El senador Ted Cruz introduce un proyecto de ley para bloquear a la Reserva Federal de adoptar esta moneda digital de Banco Central.
parece que hay como un claro, digamos, una clara contraparte del espacio de, Dani, lo mencionabas, de DeFi frente a este posible movimiento de los bancos centrales. Entonces, digamos, esta es un poco la otra cara, que hay mucha, digamos, una voz clara de no permitir esta evolución para permitirle al espacio cripto que siga evolucionando. Es algo así, digamos, es la narrativa de esta manera que el espacio el cripto mundo, el cripto espacio necesita seguir desarrollando sin tener, digamos, este ruido o esta presión detrás de los bancos centrales globales para adaptar esta moneda digital. Bueno, es que precisamente dentro de Estados Unidos ya hay voces confrontadas porque tienen el problema ese de que no tienen un marco regulatorio claro, porque no se aclaran, no lo especifican bien, y estamos viendo, como comentas tú, en Texas con Ted Cruz, en Florida con Ron DeSantis, gente que está contraria a las CBDCs, también están contraria a cómo están ahogando un poco el sector cripto, porque realmente en Estados Unidos un porcentaje muy alto de todos los inversores en proyectos, en DeFi y en demás, son de Estados Unidos, nacen allí y tienen que irse, se están mudando a Bahamas, a Bermudas, a Dubái, a todos sitios, porque dicen es que no hay un marco regulatorio claro. Establecer un marco regulatorio y nos estableceremos allí, porque precisamente no da la sensación que quieran avanzar hacia esa dirección. Y en el caso de las CBDCs, yo sigo pensando que ese modelo ya existía o querían implementarlo en 2009 para evitar problemas parecidos a los actuales, lo que ya pasó en aquel momento. Lo único que entonces no existía esa tecnología, que es lo que permite ahora un rastreo y un mayor control. Está claro que las CBDCs, pues sí, el sistema económico actual se sustenta en emitir deuda y actualmente está bajo control de los bancos comerciales, no está en el Banco Central. Y de esta forma solucionaría esto porque eliminaría en parte el intermediario, le otorgaría el poder o el control real de la política monetaria y el poder inyectar directamente dinero en la economía. Sí que es verdad que tendría muchos problemas, como comenta el profesor Rayo, pero le daría ese acceso directo no solo con reservas, sino directamente de la economía. También puede ser una moneda que puede ser modificada según necesidades, como en una crisis económica, por ejemplo. Si te hace falta modificarla, incentivar la demanda, pues puedes hacerlo con ese tipo de arquitectura que tiene la moneda. También te otorga estabilidad financiera, ya que ofrece un depósito de valor digital seguro, porque detrás está el mismísimo Banco Central y aquí no hay riesgo de contraparte. Evitarías la fuga de depósitos que está pasando ahora, por ejemplo, en bancos regionales. Es más transparente, es más rastreable, lo que les facilita el seguimiento de transacciones de cara a venderlo para evitar actividades ilegales. Sí que es totalmente controlable y ahí es donde está el problema. Que sí que puedes evitar corridas bancarias porque puedes bloquear el dinero de la gente, puedes decir dónde meterlo, evitas ciertos problemas, pero ahí está el gran problema, que es que estamos viendo que todo gira en torno al control. Y esa es la gran queja, que todo eso surge desde cimientos de economistas, desde cripto entusiastas, desde gente que invierte, es decir, es que está todo, si os fijáis, detrás enfocado hacia el control. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a poder implementar algo así? ¿Cómo lo van a hacer atractivo? Pues bueno, primero que quiero que somos un porcentaje muy pequeño de gente que realmente conoce lo que hay detrás de una CBDC. Y pueden hacer condiciones atractivas a nivel de beneficios económicos, de interés, beneficios hipotecarios, que suframos, o a lo mejor que suframos una situación de inflación descontrolada y larga en el tiempo, o un aumento de desconfianza con lo que está pasando, por ejemplo, con los depósitos del bancarios y la gente huye de los bancos. Yo creo que pueden montar una situación perfecta para vender bien el producto, pero está claro que sigo diciendo lo mismo, está todo girando en torno al control. Pero hay una cosa que yo me pregunto, John, si eliminamos los bancos privados, que son los que expanden la oferta monetaria, entonces estaríamos otorgando todo el monopolio del poder al Banco Central, con lo cual el político sería capaz de generar inflación a discreción. Había un problema ahí fuerte de política fiscal, tenían mucho poder. Sí. Pero actualmente tiene mucho poder de ese mismo, pero sí, lo aumentaría, ¿no? Sí. O sea, al final, si estamos hablando de dólares, ya sea dólares digitales o dólares, dólares digitales en el blockchain o dólares digitales convencionales, de lo que estamos hablando es de emisión de deuda pública. El dólar es un tipo de deuda pública. Entonces, si al final es, en lugar de invertir en pasivos bancarios y, por tanto, darle la financiación al banco para que el banco reparta esa financiación por la economía, le vamos a dar toda la financiación al emisor de títulos de deuda pública, ya sea el Tesoro o ya sea, en este caso, el Banco Central. Entonces, claro, ¿el Banco Central contra qué emite esa moneda? Porque al final el Banco Central tiene que estabilizar el valor de la moneda. Y para estabilizar el valor de la moneda necesita activos. Cuanta más moneda expanda, más activos tendrá que tener el Banco Central para estabilizar ese valor.
y los activos son créditos que otorga el Banco Central. Con lo cual, como dice Gustavo, este modelo implicaría, desarrollado a sus últimas consecuencias, que insisto, no es ahora mismo lo que tiene la FED, espero, encima de la mesa, pero este modelo, que es el que muchos maximalistas, digamos, de las CBDCs defienden, implicaría una centralización casi total o al menos en un primer nivel, porque luego la FED podría dar crédito a los bancos y que los bancos ellos distribuyan, ¿no? Pero en un primer nivel implicaría una centralización total del crédito. Y eso es peligroso tanto en términos políticos, de poder que van a tener los burócratas o los políticos, cuanto económico. Es decir, los funcionarios, los burócratas de la Reserva Federal serían capaces de manejar todo el crédito nacional de una manera eficiente y competitiva si además, como decía John, pues no pueden experimentar grandes pérdidas, o si las experimentan, esas pérdidas están socializadas y por tanto no tienen tampoco un incentivo muy fuerte a evitar perder porque tienen cubiertas, ya digo, las pérdidas que puedan tener. Pues hombre, creo que es un escenario con problemas de información y de incentivos muy serios para terminar no haciendo las cosas bien. Correcto. Es que fijaos una cosa, es que se puede liar, obviamente, que va a ser un cambio muy estructural muy grande. Pero ahora mismo los bancos pueden decidir si crear depósitos o no hacerlos, al margen de que el Banco Central le dote de muchísimas reservas. Y hemos visto cómo el Banco Central ha dotado de muchas reservas y los bancos no se ha expandido la oferta monetaria. Con lo cual, ahí tenemos, digamos que está el riesgo diversificado, el riesgo del monopolista. Pero si concentramos todo ese poder en un solo Banco Central, entonces estaríamos hablando como una estatalización, ¿no?, total del monopolio de la moneda fiat, que nos empobrecería a discreción. Es terrible, pero claro, ¿qué diferencia habría si no llega a tener ese poder respecto a ahora, como comentaba Gustavo, que el 90 y pico % ya es digital? Si realmente no cogen ese poder, ¿para qué las quieren? Si realmente sería más o menos lo mismo que hay ahora. Yo creo que van enfocados a poder llegar a decir ellos cuando les interesa inyectar o no en la economía real, cosa que ahora, con ese intermediario, quizás a veces no tienen los resultados que ellos quieren. Sí, puede ser. También puede ser que yo creo que la FED va un poco más por ahí, tratar de crear una moneda específica para mayoristas de los mercados financieros. Es decir, una especie de cuenta de depósito que ahora solo tienen los bancos adscritos al sistema de la Reserva Federal y que puedan también manejar otros operadores del sistema financiero como los propios dealers o los fondos monetarios, de manera que tengan acceso a la FED, no solo los bancos, sino también otros agentes elegidos o seleccionados, pero no necesariamente que el gran público tenga acceso a esta moneda o no como reemplazo a los depósitos bancarios actuales. Pero ya digo, el plan más maximalista de la CBDC sí es que haya una sustitución total de los depósitos bancarios por esta moneda emitida por el Banco Central. Bueno, pasando a un tema que tiene que ver, por supuesto, con esto, y es el de la inflación. La inflación siendo el tema del 2022. Estamos al final de la temporada de reportes de beneficios empresariales en los Estados Unidos y un tema que ha resurgido recientemente en la medida tradicional que tiene que ver con cómo las compañías, particularmente en los Estados Unidos, retailers, han podido hacerle, digamos, el quite o han podido ajustar sus márgenes, dado los niveles de inflación, ajustando los precios, recortando gastos y lo que le ha permitido, en teoría, dicen algunos, que esta temporada de reportes trimestrales sea mucho mejor a la esperada. Y se habla de este greedflation, de esta, para algunos, esta capacidad entonces de las compañías de tener ese poder para pricear las cosas en los mercados. Preguntarte primero qué tan cierto hay detrás de que hay una buena proporción de los niveles de inflación que ha sido por las corporaciones ajustando los niveles de precios y no simplemente, no simplemente, pero por otros factores que explican los niveles de inflación que hemos visto a nivel global. No, la subida de beneficios empresariales puede ser una consecuencia de la inflación, pero no es una causa de la inflación.
La causa de la inflación es el exceso de gasto nominal dentro de la economía en relación con la capacidad de esa economía para aumentar la oferta de bienes. Si hubiese habido un incremento muy fuerte del gasto nominal y eso hubiese dado lugar a un incremento igualmente fuerte de la producción, no habría habido inflación. Pero no ha sido así. Que en algunos casos pueda haber sectores que tengan poder de mercado, es decir, sectores monopolistas, y aprovechando su poder de mercado no hayan aumentado la oferta todo lo que la podrían haber aumentado y eso haya generado inflación y beneficios monopolísticos, bueno, puede ser en algunos sectores, y ahí la cuestión sería liberalizar esos sectores. Pero que en términos generalizados sea así es altísimamente improbable. Ahora, ¿qué sucede? Que si tú aumentas mucho el gasto agregado y suben los precios porque la producción no aumenta, claro, si suben los precios, ahí hay un conflicto distributivo, si lo quieres llamar así. Es decir, esa subida de precios, ¿quién se la va a quedar? Si se la queda el trabajador, pues los salarios tienen que subir tanto o más que los precios. Si los salarios suben menos que los precios, pues entonces lo que tendrás, obviamente estoy hablando en términos globales, porque también tienes costes importados, pero si obviamos las importaciones, en el sentido de que las importaciones también se descomponen en beneficios y salarios, pues al final lo que tendrás es que si los salarios reales caen en un clima inflacionista, los beneficios tenderán a subir. Pero la subida de beneficios es una consecuencia de la inflación, o es una de las posibles consecuencias de la inflación en un entorno en el que ha habido inflación y los salarios reales han subido menos, o los salarios nominales han subido menos que los precios y, por tanto, los salarios reales han caído. Que es el caso actual. Es el caso actual. No, pero además es en lo que están pendientes los inversores, ¿no? Los inversores ahora mismo están pendientes de que el Standard & Poor's 500 sea capaz de generar beneficios reales y no beneficios nominales, ¿no? O que las empresas sean capaces de generar eso, ¿no? De hecho, está cotizando ahora a un PER 23, ¿no? A 23 veces los beneficios nominales que generan las empresas, ¿no? Y yo creo que lo que está cotizando el Standard & Poor's 500 no es otra cosa que un PER 20 del año que viene o del año 2025, ¿no? Que es lo que yo creo que está diciendo, ¿no? Porque mucha gente hay preocupada, ¿no?, en el mercado y que dice, no, es que la renta fija está cotizando una recesión y la renta variable no. Y yo no entiendo muy bien ese argumento, ¿no? Porque si realmente actualmente el Standard & Poor's 500 está cotizando también tipos de interés reales positivos, en el mismo sentido que la renta fija, y además con un spread de un 1 o 1,5% por encima de la renta fija, porque si coges el Standard & Poor's 500 del año que viene, o sea, el PER del año que viene, el Standard & Poor's 500, que es lo que está cotizando el mercado, más o menos estás obteniendo un 5 o un 6% de rentabilidad contra un forward de inflación de un 2% el año que viene, es decir, un 4%. Y la renta fija te está diciendo que el bono a 10 años te está pagando un 3,5%, luego un 1,5%, con lo cual esa descoordinación de la que habla mucho el mainstream entre renta fija y renta variable yo no la estoy viendo tan claramente, ¿no? Gustavo, aprovecho entonces para preguntarte, esta semana han salido retailers, compañías a publicar sus reportes semestrales. Home Depot dice que no pinta bien lo que ven para el segundo semestre. Target, y bueno, mañana sale Walmart. ¿Qué tanto de señal te puede dar estas publicaciones frente a la salud de la economía? Porque venimos hablando de esta inminente recesión y que muchos esperaban que se viera reflejado en el primer trimestre de 2023, pero parece que se está aplazando, digamos, esa llegada de esa inminente recesión. Es que yo creo, Kevin, que de nuevo creo que hay un error instalado en el mercado. Yo lo que no termino de ver es que el mercado ya ha recogido esa recesión. ¿Por qué ha caído el Standard & Poor's 500 un 22% desde los 4.800 hasta los 4.000? Porque precisamente ha descontado que la Reserva Federal iba a subir tipos de interés y como consecuencia de ello los in per share iban a caer desde los 200 y pico dólares que han caído hasta los 180 en promedio 185, y por eso el Standard & Poor's 500 está cotizando 20 veces beneficios, porque está volviendo a descontar que va a haber un crecimiento de los beneficios a medio plazo, ¿no? Con lo cual, eso lo ha descontado ya la renta fija también. Y el oro también, de hecho, lo está descontando, ¿no? El oro está descontando que la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de interés y que no va a ser capaz de respetar el tipo de interés real del mercado y va a tener que generar, de alguna manera, tipos de interés reales negativos, y por tanto los inversores pues no quieren tener un pasivo así, ¿no? Y se desprenden de ello y se cubren con
con el oro, ¿no? Ese es mi análisis. Yo no creo que la Reserva Federal... O sea, para mí no es tan importante pensar si va a haber una recesión en la economía real como si el mercado ha sido capaz de recoger esa recesión ya, ¿no? Y yo lo que creo es que el mercado sí lo ha hecho, ¿no? En mayor o menor medida, obviamente, porque es imposible recoger todo en el precio, pero sí creo que el mercado lo ha descontado bastante bien y el Standard & Poor's 500 lo ha hecho bien. Y de hecho los resultados empresariales del Q1 con respecto a las FAN pues no han arrojado crecimiento, pero tampoco el desastre que se venía anunciando desde el 2022 o que se anunciaba en mainstream, ¿no? Que íbamos a caer en el Q1 del 2022, en el Q2 del 2022, en el Q3 del 2022, ahora en el Q1 del 2023 no ha pasado y no va a volver a pasar. Yo creo que el mercado descuenta con bastante acierto lo que se está viniendo. Y yo creo que la recesión se ha recogido bastante bien en los precios. Más que nada porque ha sido una recesión muy anunciada. Joder, es que hay que ser muy torpe para comprar caro, ¿no? Con una recesión tan anunciada. Porque si te coge el toro en el año 2008, pues te comes una caída un 50%, pero aquí es complicado comerte una caída tan gorda, ¿no? Cuando todo el mundo te lo está diciendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Gustavo en lo que acaba de decir de que, a ver, la recesión, y sobre todo viendo la situación como está ahora, yo estoy de acuerdo que en el 2022 nosotros hicimos un pricing de la recesión, por alguna razón tuvo que haber caído el mercado como cayó. En este momento el mercado está descontando y está tratando de ver la posibilidad de, bueno, ahora no, la Fed se cree que paró la subida de las tasas de interés, que en mi opinión yo creo que ya las paró, no va a subir más las tasas de interés. Y el mercado históricamente, después de la parada de unas tasas de interés, tiene un muy buen periodo después de una parada de esas tasas de interés. Históricamente ha sido así. Pero lo que quiero decir es que el mercado ya se está dando cuenta de varios factores que pueden analizar, como respecto a la inflación. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 meses, los próximos 2 meses vamos a tener un CPI descontando del año pasado casi un 2%. Nosotros tenemos la inflación ahora mismo en 4.9% está la inflación. Y si tenemos una buena lectura mensual en los próximos 2 CPI, vamos a tener uno por debajo del 3% o en el 3% la inflación en los próximos 2 meses. El mercado está dándose cuenta que hay muchos factores en este momento que están determinando que la Fed está en este momento ganando la batalla, que podría estar ganando la batalla mucho más rápido de lo que la gente pensó. Y en mi opinión, no están viendo esa fatal recesión como la están planteando muchas personas. Yo creo que el mercado está viéndolo correctamente, en mi opinión, y creo que si vamos a tener una recesión va a ser suave de momento. Obviamente esto puede cambiar, no estoy diciendo que ese va a ser que yo tenga la bolita de cristal para saber cuál va a ser, pero creo que va a ser bastante suave si tenemos la recesión y vamos a tener empezarla a ver a finales de este año o a principios de 2024. Pero en este momento... ¿Sí? No, pero Dani, que llevamos un año hablando de esto. O sea, que no es que nos acabamos de decir nos estemos colgando medallas. Es que un año atrás tú y yo hablábamos de esto que está pasando. El año pasado yo veníamos diciéndolo, y sobre todo que hay otra cosa importante en el CPI que hay que tener en cuenta, el Shelter. El Shelter viene de 0.8, 0.6 y 0.4. Y el Shelter está a punto de ponerse en negativo. Y si eso ocurre, es casi el 40% de todo el CPI. Si eso ocurre, vamos a tener una inflación negativa en las próximas lecturas mensuales. Y si eso llega a darse con 2%, porque ya son 2%, que no es que yo esté diciéndolo, sino que el anualizado se van a quitar 2% en las próximas 2 lecturas. 0.9 y 1.2 en las próximas 2 lecturas. Vamos a tener una inflación por debajo del 3%. El objetivo de la Fed es 2%. Para mí ya frenaron y el mercado va a reaccionar positivo a la frene, pero no solo eso, sino que con el frene de la Fed, este mes, mayo, como ustedes han visto el petróleo este mes, el petróleo ha estado muy por debajo de los precios. Cuando tuvimos un petróleo similar a este, tuvimos una lectura de 0.1% mensual, sin contar con el shelter. Yo creo que la energía y el shelter, este próximo CPI nos va a traer un mayo bastante deflacionario, y a eso suma el 0.9% que quitamos del mes pasado. Creo que vamos a tener una lectura que le va a dar pie a la Fed para no subir más, lo que va a hacer que el mercado tome esto como una buena señal, en mi opinión, porque va a determinar que la Fed cae. Ahora, vamos a mantenernos aquí arriba restrictivamente en los 5.25% por quizás algún tiempo, pero también estoy de acuerdo con que el mercado predice o proyecta un corte de las tasas de interés este mismo año. Mira, referente a esto, para darnos un poco de imagen distinta, coincido con lo de la inflación que comentáis, coincido que el 2024-25 seguramente el S&P esté descontando el PER de aquellos años, pero yo os voy a mostrar la imagen que veo yo el día a día cuando me pego los mercados en la fontanería de mercado. Tenemos, por ejemplo, Stalin Druckenmiller, que es un inversor con un track record de locos, que dijo hace unos días que se está enfrentando a una situación macro más compleja
dentro de sus 50 años como inversor, porque está viendo cosas que no encajan o cosas distintas. Estamos viendo, por ejemplo, la caída de la M2 sumada a la caída de crédito es algo más grave que una recesión. O sea, de momento son preocupantes las cifras que estamos viendo. El nivel de cortos del mercado, el otro día estaba viendo, está en cifras altísimas, que no se veían desde 2008. En cambio, la recompra de acciones por parte de las empresas está a tope. Entonces, esto está provocando un efecto goma, una lucha de fuerzas opuestas, y estamos viendo estos días, por ejemplo, SP que está encajonado, y veremos por dónde salta. Entonces, todo esto sin contar lo que está pasando, que es lo que os digo yo, lo que veo yo el día a día, las opciones 0DT, del rabioso corto plazo, hay problemas diarios, los market makers, con contener ciertos precios. Esto pasó en 2008. ¿Qué pasó cuando se separaron? Se desplomó el mercado. Toda esta subida de tipos está provocando tensión en el sistema económico, que veremos por dónde salta. Y sumada a las locuras de políticas fiscales que se hicieron en la pandemia, todo está provocando grandes distorsiones en el sistema actual. Claro, yo de aquí a final de año realmente veo problemas. El mercado, yo creo que está descontando problemas. Estamos realizando, el mercado en sí, en global, con todas las figuras dentro de un mercado, creo que está realizando una cobertura enorme y lo estamos viendo en los fondos monetarios. Estamos en unas cifras que parecen una burbuja, el fondo monetario. Entonces, claro, los fondos de Estados Unidos, si vemos, decimos, vale, sí que es verdad que están dando mucha rentabilidad. De aquí vemos quizás la divergencia entre renta variable europea y americana. Europea, con los tipos de interés menor rendimiento, está forzando o está incitando a tomar más riesgos, cosa que la estadounidense. Por eso quizás no estamos viendo tanta entrada de flujo ni estamos en máximos como algunos índices europeos. Pero claro, excepto casos como Gustavo, que son gente que te encuentra valor hasta debajo de una piedra, aún yo creo que este año falta. 24-25 es otro tema, pero las bolsas están subiendo, creo yo, únicamente este año. Los cortos que hablas, ¿quién está en corto? ¿Retail? Porque ese es el problema. Un porcentaje enorme de mercado, pero claro, pero ¿quién te está aguantando la goma para que no caiga? Los bancos centrales, los estados y la recompra de acciones. Por ejemplo, lo comentabas antes de la OPEP, está recortando la inyección de barril. Por ejemplo, la OPEP que comentabas antes está recortando inyecciones de barril, pero no lo hace para plantar cara a Estados Unidos. Lo hace porque descuenta un descenso de la demanda muy fuerte. La OPEP ya recortó. No, es que están recortando por la demanda. Claro, ellos tienen que mantener los precios altos y yo espero que van a recortar nuevamente. Pero yo creo que realmente la Fed va a bajar los tipos porque va a romper algo muy fuerte. Porque yo estoy viendo cosas muy raras en los mercados derivados y en la fontanería de mercado. La OPEP en su momento ya recortó el petróleo hasta 3 ocasiones en 2008 y el precio bajó de 130 hacia los 30 y pico. Con lo cual creo que es más un problema global que no solo de Estados Unidos, que está saliendo a la luz las distorsiones que está provocando todos estos cambios que hemos visto esta última época. Y aparte de esto, los bancos centrales están perdiendo la autoridad, el respeto y sobre todo el control. Por eso creo que vamos a un modelo de concentración bancaria con todo lo que está pasando, tema de bancos regionales, y ya podemos sumar los proyectos que hay por detrás de las CBDCs. Pero que lo curioso de la situación actual, y es a donde quiero llegar, por eso veo los índices como los veo, sobre todo los americanos, es que estamos frente a unos bancos centrales encubiertos con nombres que es de Apple, Amazon, Google, Microsoft, que con las herramientas de la recompra de acciones están generando una situación similar a un QE y están haciendo contrapartida a las políticas monetarias del QT. Y el tema está que como los mercados no se mueven, se están viendo unas fuertes presiones en los market makers y en el mercado de derivados. Y eso, por tanto, ahora mismo estoy viendo yo un mercado, 2023, perdón, un mercado sin rumbo, nervioso y sin una buena base sólida donde sostenerse, ya que hay un mercado lateral y parece más artificial que no real. No digo el medio o largo plazo como comenta Gustavo, sino ahora mismo lo veo más artificial. Y con el problema de que cada vez asoma, y yo creo que el coco de que saldrá en el armario es que asoma ya la cabeza, son los problemas de liquidez que hay fuera del sistema de la Fed, el que no controla la Fed. Y eso es donde yo creo que va a provocar una contracción de crédito brutal. Y los problemas yo creo que van a saltar por ahí, por el sistema euro-dólar que no controla la Fed. A ver, la quiebra de los bancos regionales es un QT o sea, de casi, mejor dicho, eso es como subir 1% las tasas de interés. Lo que pasó con los bancos. Bueno, dale, Gustavo. No, digo que hay una cosa que está muy instalada también, el tema de los buybacks o la recompra de acciones. El otro día salió sacó, porque es que Europa está en máximos históricos. El otro día sacó un informe el Banco Central Europeo, que está muy bien, por cierto, y decía que prácticamente las recompras de acciones no habían influenciado en los precios, en las valoraciones actuales. Y no, en Europa no, porque el tipo de rendimiento no son tan atractivos como aquí, como Estados Unidos, perdón. Pero que luego vamos a ver que recomprar acciones no es otra cosa que devolver la financiación al accionista, que el empresario, el CEO, la empresa está incurriendo en un riesgo cuando está recomprando una acción. Lo que está haciendo es invertir en su propia acción porque descuenta flujos de caja mayores a futuro. O sea, tampoco veo que es solo
lo podamos trasladar como algo negativo, ¿no? Recomprar acciones es siempre y en todo momento algo bueno, salvo que haya mala praxis. No es negativo, pero sí que hace una función de contrapartida a una retirada de liquidez en mercado, porque como te están aguantando los precios, te están aguantando. Eso es lo que me refería. Bueno, pero tú cuando le compras una acción, lo que estás haciendo es dar liquidez, porque estás retirando la acción del mercado y devolviendo la financiación al accionista. Pues es un QE dentro de las acciones. Estás aportando liquidez. Por eso digo que hace un poco de contrapartida dentro del mercado ahora mismo, porque lo que estoy viendo en tema de que está la tibantez esta que hay dentro del mercado de derivados y que no da un rumbo claro y estoy viendo lo mismo que veía en 2008. La sensación de que mucha agresividad en el corto plazo y los market makers hay días que llegan a situaciones límites en tema volúmenes. Como se separen, pues puede saltar arriba o abajo, pero puede saltar y entonces veremos una explosión gorda. Y yo lo que me espero para esta segunda parte de 2023, un susto fuerte, sin contar lo de la liquidez del mercado eurodólar. O sea, yo sin estar en... Las compras no lo veo porque no veo ninguna parte. Ahí no veo que la contrapartida distorsione el riesgo por ningún lado. Si tú compras equity y lo vendes, bueno, estás asumiendo un riesgo natural. Lo que sí que te puedo comprar es que una QE puede generar inflación o distorsión del riesgo, pero en un buyback no lo veo. Veo que si te equivocas, pues has comprado tu equity caro o has vendido tu equity barato. O sea, yo sin estar como vosotros tan apegado al mercado y a las tripas del mercado, lo que cuenta John lo veo coherente con tensiones de liquidez, ¿no? Que es lo que sabemos que hay en todas partes, y con el contexto de tipos de interés no sostenible. Es decir, creo que más o menos todos entendemos que los tipos de interés al nivel que están ahora mismo, bueno, la propia FED lo dice, que no es el tipo natural, es decir, que están incrementando los tipos por encima del natural precisamente para generar esa cierta tensión de liquidez que frene o empuje a la baja la inflación. La cuestión es, pues, lo que hemos venido hablando todo este rato, es ¿se puede mantener en este tipo relativamente alto en este nivel relativamente alto los tipos de interés sin que se rompan cosas que no somos capaces de prever que se van a romper, o sin prever las consecuencias finales de que esas cosas se rompan? Y yo creo que esa sí es una incógnita para este año, y una incógnita importante. De momento no está llegando un frenazo de la economía real como el que hubiese sido más o menos anticipable por el fuerte ritmo de subida de tipos, pero lo que sí ha llegado clarísimamente son tensiones muy serias de liquidez, y eso no sabemos en qué puede degenerar. Es decir, no tiene por qué ser desastroso, pero podría llegar a ser desastroso. Sí, eso sí está claro. Correcto. Ahora, para ir terminando, el Bank of America publica hace poco una encuesta en donde muestra que el escenario más probable es de un soft landing para la economía de los Estados Unidos. Y bueno, también tienes esos mensajes de grandes inversionistas, como lo mencionaba John Druckenmiller, Warren Buffett, Charlie Munger también lo mencionan después de la Junta de Accionistas anual, que ven una economía para el segundo semestre también difícil. Ese escenario se vuelve ahora como el base, un aterrizaje suave para la economía en los Estados Unidos. No sé qué piensas, Dani. De acuerdo a los datos, lo macro, la inflación, cómo viene, el rezago de este tipo de data, ¿cómo lo ves? No, yo pienso que la soft landing es estrecharla un poquito. Creo que quizás vamos a tener una recesión, pero la veo leve. Si tú ves los datos, por ejemplo, de los earnings, nosotros venimos en 12 meses seguidos de contracción en los earnings. Y eso te dice que al menos en los earnings vamos viendo que la economía viene prácticamente recesión. Ahora, desde el punto de vista de los earnings, yo creo que vamos a poder hacer las cosas mucho mejor de lo que muchos están pensando si la Fed toma a tiempo la decisión de empezar a cortar las tasas de interés. El problema va a ser el timing, porque aquí es donde se complica todo, porque si empieza a hacerlo muy temprano, que la inflación vuelva a subir es jaque mate. Entonces él no puede permitirse eso, pero hacerlo muy tarde puede causar una recesión grave, romper algo grave. Entonces ahí es donde va a estar el timing de la Fed. Creo que todo le queda a Powell. Yo creo que si él ve cerca la inflación a su objetivo,
podría empezar a mermar un poco. Él nos ha dicho, en una de las minutas nos dijo que en 12 meses esperaban las tasas de interés en 4.25%. O sea que en teoría ya está diciéndonos que va a cortar 1% de aquí a 12 meses. Creo que eso podría aumentar un poco más, dependiendo con lo que él vea. Obviamente que es data dependiente, pero yo creo que es posible todavía un soft landing. Creo que estrechándolo un poco posiblemente, pero más posible sería para mí una recesión leve y que ya el precio está en el mercado. Posiblemente vamos a tener un mercado que no se resienta tanto. Yo veo ganancias de 2 dígitos este año. Gustavo, esta es la foto, Sí. Mike, esta es la foto que hemos tenido durante esos 5 meses. Ya vamos cerrando este semestre, donde hemos visto el sector tecnológico, el Nasdaq, QQQ, cerca de un 20%, luego el Standard & Poor's y el Russell. Esta divergencia, eso sin hablar de nombres en específico, compañías como Nvidia, Apple, que acumulan un 100% de ganancia en lo corrido de 2023. Para el segundo semestre de este año, ¿crees que esta foto se va a mantener? ¿Qué oportunidades ves de cara al segundo semestre? ¿Cómo podrían cerrarse de alguna forma estas divergencias? ¿Cómo ves el sector tecnológico en relación a el Standard & Poor's? Ahí le podía agregar también el Dow Jones, el índice industrial, que está cerca a estar flat en lo corrido del año. Bueno, yo creo que desde el 1 de enero del 2023 el mercado ha tomado duración, ¿no? Ha tomado riesgo de duración y eso se ha visto reflejado en el repunte del Nasdaq, ¿no? Del 15% y el Standard & Poor's 500 del 8 y pico, con lo cual el mercado ha empezado a descontar, y es el gran director, ¿no?, de la Fed, que los tipos de interés van a caer. Ahora bien, la calidad en Estados Unidos se está pagando más cara que nunca. Estamos hablando de múltiplos de un 40 o 35, con lo cual yo no estaría invertido en esas empresas que te van a pagar tipos de interés reales negativos sí o sí, salvo que tengas una aversión por el riesgo muy fuerte. Si quieres ir a hallar valor, tienes que irte a las empresas que más penalizadas estén por el ciclo económico, que no son otras que las small caps, obviamente, o el sector consumo en UCA, en United Kingdom, o el sector automovilístico, o las mineras de oro que no están recogiendo el precio de las $2.000 por onza y que además se va a mantener ahí un tiempo, ¿no? Entonces, yo no estaría en el sector tecnológico asumiendo un riesgo de duración muy alto, ¿no? Cuando sabes que la Reserva Federal como poco va a mantener los tipos de interés al 2,5%, que es lo que está recogiendo el forward de inflación, ¿no? Así que si quieres ir a por valor, tienes que ir a lo que más penalizado está por el ciclo y que además sabes que son problemas coyunturales, ¿no? Y que la convergencia entre precio y valor se va a dar más tarde o más temprano. Pero nunca pagaría -2, -3% por estar invertido en Microsoft, en Apple o incluso en Google o en Meta, ¿no? Porque me parece que eso no es buscar o hallar valor, eso es simplemente meter tu riqueza para eso me compro oro, ¿no? En una empresa, ¿no? O si eres Warren Buffett y no te queda más remedio que tienes mucha liquidez y necesitas darle beta a tu rendimiento, sobre todo cuando llevas un 20% contra un 20% en 40 y tantos años y no te quieres cargar tu performance, pues entonces sí te compras Apple, ¿no? Pero como inversor particular, me iría lo que más penalizado está por el ciclo económico y ahora vuelve a estar penalizado el value investing, ¿no? Con respecto al growth, ¿no? Y hace un año sí que hubiera comprado growth sin pensármelo. John, ¿qué ves de cara al segundo semestre? Esta foto, ¿cómo la ves evolucionando? Bueno, totalmente lo que comenta Gustavo, o sea, poco que añadir. En ese aspecto es tal cual. Si unas empresas que descuentan recorte de la Fed solo pueden empeorar, porque si la pausa se alarga, ese descuento ya no es real. Por tanto, y en caso que se descuente realmente los tipos, de modo que prevén estas empresas, ya está descontado en precio. Por tanto, me iría realmente a buscar las pequeñas, lo que ha comentado, small caps, sobre todo muy castigadas, sectores que realmente por ciclo económico les toca a lo mejor tener un buen primer Q1 como era el defensivo y totalmente fue lo opuesto. Por tanto, ahora seguramente hay muchos sectores defensivos con grandes oportunidades. Aparte de esto, ya siempre lo hemos hablado, toda cartera tiene que tener oro, Bitcoin. También ahora mismo se puede hacer bastante rotación entre bonos de corto y larga duración en cuanto empiece la bajada. Aparte de esto, y puedes empezar a mirar a otros mercados, pero ahora mismo, justo lo que ha dicho Gustavo, es dónde está la parte fuerte. Sí que es verdad que estas tecnológicas se han beneficiado en parte, un porcentaje solamente por su parte de valor refugio cuando pasó todo de la banca, han traído refugio con empresas grandes y sólidas, mucha gente ha focalizado en esas empresas,
También un poco la narrativa de inteligencia artificial también ha empujado mucho a gente que prácticamente se ha metido por el tema de hecho, hoy miraba una estadística que un porcentaje alto de esa subida del triple Q es en parte por tecnológicas que están trabajando e invirtiendo en inteligencia artificial. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo eso está en hype, está en la parte alta, y si buscara rendimiento no me iría a buscarlo ahí, me iría buscando sectores solamente muy castigados. Nvidia está en all-time high, creo, o cerca de all-time high. Es una locura. Sí. Profe Rayo, no sé si usted invierte y que está viendo en el mercado, no sé, europeo, americano. No voy a opinar después de que hayáis hablado vosotros porque no procede meter aquí el cazo incorrectamente. Vale. No, perfecto. Si Rayo mete el cazo, entonces es una medalla de oro para todos. No, incorrectamente. Para todo porque ya esto te puso... Vale, profe. No, yo creo que doctores tiene la Iglesia y ya se han pronunciado y además, bueno, si tuviera que decir algo sería bastante coincidente, en el sentido de que efectivamente estamos en un contexto de aparente bajada de tipos de interés y por tanto eso ya tendría que estar recogido en las empresas growth que son las que se penalizaron más en 2022 precisamente por la subida no prevista de tipos, pero ahora esa bajada ya se está incorporando en las valoraciones y salvo que la Reserva Federal fuera a bajar tipos mucho más rápidamente de lo que anticipa el mercado, que no parece que vaya a ocurrir, y si ocurre será porque hay una caída muy fuerte de beneficios asociada a una recesión mucho más intensa de lo que anticipa el mercado, pues si no sucede no tiene mucho sentido ahora mismo colocarse ahí. Genial, profe. Bueno, pues acabamos ya. Yo los dejo para que se preparen para el partido. No sé a quién le estarán haciendo fuerza, si al Madrid o al City. Pero bueno, que disfruten el resto. Son españoles los tres, ¿cierto, no? Gustavo, profe y John. Correcto. Son todos españoles, ¿no? Eso es. Eso no significa ir con el Madrid necesariamente. Es otra cosa. Porque es que Cataluña ya es otra cosa. Entonces... Cierto. No, bueno, pero darle gracias entonces a todos. Seguimos recibiendo preguntas para hacer este programa, por supuesto, fácil, entretenido, que la gente, por supuesto, pueda sacar ideas, pueda entender mejor este contexto en el que nos encontramos 2022, 2023. Para muchos que se han sumado al mundo de inversiones, lo macro ha cobrado enorme relevancia y pues tener, por supuesto, este panel con tanto peso a todos nos alegra y por supuesto nos encantaría seguir manteniendo estos espacios con este nivel. Al profe Rayo no me canso de agradecerle y pues como siempre pues un honor, muchísimas gracias, de verdad. Nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, hasta otra. Dale. Gracias. Bueno, un abrazo a todos, gracias. Un placer compartir este panel. Chao, amigos.